dice que la palabra es que crea estas energías, que crea estas fuerzas. De alguna forma, podemos decir que la palabra, por supuesto, es expresión del Espíritu Santo. El poder transformador de la palabra es otro que transforma a toda la humanidad, no solamente a individuos, sino a colectivos de la humanidad. Y la más importante estructura de la escuela de la existencia, educa, forma, la palabra cambia el carácter de personas, entonces es la más importante estructura, la palabra o el libro de Dios. Sobre el poder transformador de la palabra, que es a nivel individual y social, Baha'u'lláh explica que podemos ir a vista 12. Dice que el hombre es como un árbol adornado con frutos. Y después dice, los frutos del árbol humano son exquisitos, altamente deseados, muy apreciados. Entre ellos está carácter recto, las acciones virtuosas y las palabras agradables. Ustedes recuerdan que la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Tengan en cuenta, estos son frutos, ¿no?, de un ser educado, dice Baha'u'lláh. Cuando el hombre recibe educación divina, tiene carácter recto, las acciones virtuosas y las palabras agradables. Entonces, de paso, podemos decir, cuando decimos que por sus frutos lo conoceréis, si Baha'u'lláh ha podido cambiar, transformar a la gente, que tengan esas virtudes, entonces sus frutos son buenos. Y entonces el árbol es bueno, según Jesucristo. El agua para estos árboles es el agua viva de las palabras sagradas pronunciadas por el bien amado del mundo. Entonces, lo que hace nutrir a estos árboles humanos que dan esos frutos es la palabra. El agua para estos árboles son la palabra. Bueno, pasamos a vista 13, por favor. ¿Alguien podría leerlo, por favor, esta primera parte? Sí. Toda palabra que emana de los labios de Dios está dotada de tal potencia que puede infundir nueva vida en todo cuerpo humano. Con la mera revelación de la palabra artífice, pronunciado por sus labios y que proclama su atributo a la humanidad, es liberada tal potencia que puede engendrar a lo largo de las edades sucesivas todas las múltiples artes que las manos de Dios, del hombre, puede producir. Baha'u'lláh, pasaje de los escritos. Sí, Baha'u'lláh dice, cada palabra que pronuncia, al momento de pronunciar, por ejemplo, cuando dice Dios es artífice, Dios es educador. Entonces, en este momento, esta palabra atrae o emana de esa palabra energías y fuerzas que va cambiando a las mentes y corazones de la gente hacia esta palabra. Quiere decir, cada palabra tiene su significado. Por esa razón también tenemos mes de palabras en el calendario Bahá'í. Y cuando hablamos mes de palabras, más refiere a estos, artífice. Dios es artífice. Entonces, cuando se libera, cuando manifestación de Dios dice Dios es artífice, detrás de esta hay una energía. Es como cuando un comandante dice a soldados, lo ordena hacia derecha, hacia izquierda o vayan a trinchera. Esta palabra del comandante en sí tiene una energía que dirige hacia los soldados, hacia su meta.
De misma manera, la palabra de Dios es activa, es generadora. De cada letra Bahá'u'lláh dice letra madre. El libro de Dios es libro madre. Quiere decir, generan fuerzas y energías, ¿no?, que van cambiando, transformando a individuos y sociedades. Otro lugar dice, cuando dice omnisciente aparecen todas las ciencias, todas las investigaciones, todas las invenciones aparecen. Las ciencias que en el futuro o ciencias actuales aparecen todas esas ciencias. Él dice que todas las maravillas realizaciones que ahora presenciáis son consecuencia directa de la revelación de este nombre, ese nombre omnisciente. En los días venideros veréis ciertamente cosas de las cuales jamás habías oído hablar. Quiere decir, si nosotros recibimos toda la ciencia, toda la tecnología, todas las invenciones del ser humano como resultado de esas palabras y nombres de Dios, en el futuro también, cuando Bahá'u'lláh menciona esas palabras, van a aparecer, que ha mencionado en sus tablas, van a aparecer ciencias que nunca habíamos escuchado de esas ciencias. Esas son energías espirituales que están en acción. Que decir, el libro no es solamente algo escrito, no es palabra humana, sino que tiene su propio espíritu, su propio energías. Vamos ahora a ver algo muy hermoso también de Isaías en la Biblia, Antiguo Testamento. Por favor, el 14. Antonio, 14. ¿Alguien podría leerlo, por favor? Antonio, ¿puede leer? Antonio, está tu micrófono. Sí, ya. Isaías 55, versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Sí. Entonces, podemos deducir de esto que cuando una palabra de una manifestación de alguien que pretende es manifestación de Dios, resulta y da sus frutos, entonces es verdadera. Porque si no fuera verdadera, como decía Jesús, toda planta que no está plantada por mi Padre Celestial será desarraigada. El hecho de que las palabras de Bahá'u'lláh cada vez están más cumpliéndose en la sociedad y vemos que está yendo hacia las enseñanzas de Bahá'u'lláh, más que todo hacia los principios de algunos elementos de administración, en sí significa que es palabra de Dios. Son palabras de Dios, como dice, como nieve y la lluvia, que tiene que dar su resultado. No vuelve en vano a Dios, sino que da su resultado. Ahora, otra característica del libro sagrado es que es comprensible para la gente intelectual, la gente sencilla. Bahá'u'lláh critica a aquellos sacerdotes o teólogos o doctores que dicen, no, los libros no son para la gente sencilla o para la gente analfabeta. Mientras sabemos que los primeros creyentes fueron gentes de vulgo, decía San Pablo. Somos gente de vulgo, San Pedro decía. Y sabemos que eran gente analfabetos, los que de Irán, o de Bahá'ís, o de cristianos, o de musulmanes, fueron gente común. Entonces, Bahá'u'lláh critica esta postura de los teólogos que tienen una hegemonía sobre la palabra sagrada que solamente ellos pueden entender.
Y Baha'u'llah afirma que se puede entenderlo por algunas condiciones, requisitos. Vamos a diapositivo 15, por favor, Antonio. Dice Baha'u'llah, la comprensión de sus palabras y la percepción de la melodía de las aves del cielo de ningún modo dependen de la erudición humana. Que si no depende que uno sea PhD, o sea masterado, o doble masterado, doble PhD, o ser teólogo, recibido grados de doctorado o filosofía, depende solamente a la pureza del corazón, castidad del alma y libertad de espíritu. Quiere decir, por esa razón es que la gente sencilla también lo comprenda tan fácil, porque tienen pureza del corazón, castidad del alma y libertad de espíritu. Quiere decir, cualquier persona, no importa, aunque es educada o no educada, alfabeto o no alfabeto, si tiene estas condiciones puede comprender. No necesita estudios. Y como hemos dicho, por ejemplo, cumplimiento de las profecías, en verdad, poder leer, comparar y hablar de números, 1844, de dónde viene y otros, son una afirmación a la fe que uno tiene por medio de esas pruebas generales. Que si para mí pruebas específicas más son una manera de confirmar nuestra fe una vez logrado por medio de estas pruebas comunes, pruebas generales. Otro atributo o característica del libro sagrado es que es revelado en forma innata, no es adquirido. Ese punto es muy importante, ¿no? Baha'u'llah dice, si aparece una persona aduciendo una miríada de versículos, disertaciones, epístolas y oraciones sin que las hubiera aprendido estudiando, ¿qué razonable excusa podrían aducir quienes lo rechazan, privándose de la potencia de su gracia? Si alguien aparece como el Bab y Baha'u'llah, que escriben versículos y versículos sin que haya estudiado, bueno, ¿qué razón pueden decir? Y todas son lógicas, razonables, místicas, filosóficas. Baha'u'llah dice, en 9 maneras ha revelado sus mensajes, sus escritos. ¿Qué razón hay para rechazarlos? Decir, ¿qué argumento hay para rechazarlos? Si ven que ellos revelan sin que hayan ido a la escuela. De paso, quería decir que Baha'u'llah escribió 18,000 escritos. Esa es una de las cartas de Caso Universal de Justicia. 18,000 escritos, equivalente a 6 millones de palabras. Yo calculaba unos 30,000 páginas, equivalente a 100 libros. Como Shaykh Effendi dice, los escritos de Baha'u'llah son equivalentes a 100 volúmenes. No es que Baha'u'llah escribió 100 libros, sino sus escritos son equivalentes a 100 volúmenes. Escribió 6 millones de palabras, unos 30,000 páginas, si cada página tenga más o menos, podemos decir, 400 palabras, ¿no? Llegamos a 30,000 páginas, 100 libros. El Bab escribió 2,000 escritos con 5 millones de palabras. Viene a ser casi 12,500 páginas. Imagina en 3 años, en 6 años, 12,500 páginas escribió el Bab. 5 millones de palabras. Abdul Baha, algo similar, 5 millones de palabras, y Shaykh Effendi también 5 millones de palabras. Esos son datos que da Caso Universal de Justicia. Y todavía estos son documentos que tenemos acceso.
imaginan lo que todavía puede haber en Irán y otros países que no han recaudado todavía, no lo han retenido, no han podido conseguir. Bueno, Baha'u'lláh explica de qué manera él recibe. Es muy interesante, esta es la primera vez que una manifestación de Dios dice cómo recibe su conocimiento. Baha'u'lláh escribió un libro de sabiduría. Ustedes pueden encontrarlo en tablas reveladas después del libro de Actas, libro más sagrado, el Kitab de Actas. Ahí Baha'u'lláh explica, porque él escribe sobre algunos inventores de antes, que es muy difícil encontrarlo en la historia, pero encuentra. Abdul-Bahá dice dónde están y con qué nombre están. Han cambiado algunos nombres de griego a un poco a otros idiomas, árabes y otros. Pero Baha'u'lláh menciona cómo lo recibe la revelación. Por favor, vamos al 17. No, perdón. Vamos a 16. Primero leamos esto, que Baha'u'lláh habla de que su conocimiento es innato. Ricardo, ¿puede leerlo? Agraviado no ha frecuentado escuela alguna, ni ha atendido a las controversias de los eruditos. Por mi vida, no me he revelado por mi propia voluntad, sino que Dios, de su propia elección, me ha manifestado. La erudición corriente entre los hombres no la estudié. En sus escuelas yo no entré. Pregunta en la ciudad donde habitaba, para que puedas estar bien seguro de que yo no soy de los que hablan con falsedad. Bueno, ese dice Baha'u'lláh confirma que su conocimiento es innato, no es conocimiento adquirido, no entró en ninguna escuela. Por supuesto, tuvo una formación como hijo de un noble iraní o persa, pero no tiene que ver con sus escritos lo que aprendió, ¿no? O del Bab lo mismo, lo que aprendieron o conocían de la gente, en verdad no era lo que manifiestan en sus libros y escritos. Ahora vamos a 17. Ahí podemos ver, Baha'u'lláh dice cómo se manifiesta cuando quiere algo. Es muy, muy interesante para mí. ¿Alguien podría leerlo, por favor? Antonio. Tú sabes bien. Dale nomás, por favor. Dale, Ricardo. Tú sabes bien que no hemos estudiado en los libros que poseen los hombres y no hemos adquirido el conocimiento corriente entre ellos. Y no obstante, siempre que deseamos citar los dichos de los eruditos y los sabios, al poco aparece ante el rostro de tu Señor en forma de tabla todo lo que ha aparecido en el mundo y está revelado en los libros sagrados y en las escrituras. De esta forma hemos puesto por escrito lo que el ojo percibe. Baha'u'lláh Es muy interesante, ¿no? ¿De qué manera Baha'u'lláh? Alguna vez decimos cómo ellos escriben, inclusive fechas, versículos, ¿no? ¿De dónde vienen estos? Y Baha'u'lláh explica, cuando deseamos, aparece como una tabla frente a nosotros y nosotros lo revelamos. No se olviden que la manifestación de Dios es el espíritu de la época, es conciencia de la humanidad. De misma manera que yo quiero recordar algo de mi niñez o mi juventud, ¿no? Simplemente lo pienso, lo veo como una tabla frente a mí y lo recuerdo. De misma manera, ellos son la memoria, la conciencia de la humanidad. Entonces, simplemente si quieren saber que en la Biblia
¿Qué dijo con respecto a este? Lo ven como una tabla frente a ellos. Y todos los libros, no solamente libros sagrados, dice, ¿no? Todo lo que hay, todo lo que es revelado en los libros sagrados, en las escrituras, y lo que quieren, ellos pueden verlo y pueden escribir. Es muy, no sé, para mí era muy interesante cuando encontré en tabla de sabiduría, que ustedes pueden encontrar. Ahora, para que veamos la Biblia también es lo mismo. Podemos ver en vista 18, Antonio, por favor. Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Bueno, confirma también que San Pablo y también otros discípulos lo que recibían era por el Espíritu de Dios, no era por el Espíritu humano. Y más o menos dice lo mismo que Baola dice, el Espíritu humano entiende al ser humano y el Espíritu de Dios entiende a Dios y las cosas de Dios, ¿no? Ahora pasamos a la segunda prueba, que es el comportamiento de los creyentes mártires de la fe, como resultado de la influencia de la palabra de la manifestación. Baola dice que al comienzo de cada manifestación, de cada revelación, aparece un grupo de gente humilde que aceptan, gente simple, que aceptan la revelación y dan su vida. A tal forma que dan leal al nuevo mensajero, que dan su vida, su familia, todo en este camino. Y esa es una de las pruebas que la manifestación es verdadera. Y después dice que no solamente los humildes en esta dispensación vinieron y dieron su vida, aceptaron, siguieron y sacrificaron todo, sino con un grupo grande de eruditos, de los, podemos decir, obispos musulmanes, también aceptaron la fe, que es algo muy distinto que las revelaciones pasadas, que no ocurría. Fuera en cristianismo, San Pablo era un erudito, es doctor en la ley, que aceptó, San Pablo, no San Pedro. Pero en la fe bahá'í, centenares de esas personas, doctores en la ley, otros sacerdotes, ayatollahs, que aceptaron la fe y dieron su vida. Entonces, pasamos a 19, por favor. Todos ellos fueron guiados. Leo. Sí, por favor. Todos ellos fueron guiados por la luz de ese sol de la revelación divina, confesaron y reconocieron su verdad. Tal era su fe que la mayoría de ellos renunciaron a sus bienes y familia, aferrándose a la complacencia del Todo Glorioso. Dieron la vida por su bienamado y lo entregaron todo en su sendero. Libro de la certeza de la Jaula. Sí. Ahora, también sabemos que en amor, devoción y santo arrobamiento sacrificaron sus vidas en el sendero del Todo Glorioso. Todos dan testimonio de esta verdad de la enseñanza del Bab y posición del Bab. Ahora vamos al número 20. Bahá'u'lláh plantea algunas preguntas con respecto a comportamiento de esos mártires.
Perdón, versión 20. El segundo, después de 20 que viene. Mateo 10, 21, sí. versículo 13. Más antes. Bueno, yo voy a leerlo para ustedes. Dice, ¿han sido estos compañeros buscadores de poder o de gloria? ¿Han anhelado poseer riquezas? ¿Han abrigado deseo alguno que no sea la complacencia de Dios? Después dice, si estos compañeros no son verdad, y si estos fuesen falsos, ¿quién entonces podría dignamente pretender que tiene la verdad? Si esas personas no han dado su vida, que han dado su vida, no son verdades, entonces, ¿quién puede decir que es verdad? ¿Cuál es el toque o piedra toque para saber quién es verdad, quién no es verdad? Entonces, tienen que ser la verdad, la misión del Bab. Porque esas personas, sabemos que una persona así nomás no da su vida. Tengan en cuenta que están dando su vida por el amor de Dios. No es para ocupar un cargo político o una ideología política o para un mensaje basado sobre odio de un lado, de un grupo hacia otro grupo. Estamos hablando de personas que han dado su vida por amor a la manifestación y amor a la humanidad. Ahora, Mateo 10, 16, por favor. Este es. Si alguien podría leerlo, por favor. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Y seréis aborrecidos de todos por mi causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, también vemos que Jesús, es decir, en caso de aparición de Jesús fue lo mismo. Y sabemos la historia del cristianismo, que como esa gente humilde, estas personas humildes, primeros creyentes, cómo fueron maltratados, cómo fueron martirizados en Roma y otras partes. Cuando discípulos fueron, con excepción 1 o 2, los demás fueron mártires en diferentes partes del mundo. Pasamos al número 21. Y Jesús aquí pone como prueba de fidelidad de los creyentes y al mismo tiempo prueba de su manifestación. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Entonces, cristianismo también Jesús está poniendo como prueba de la verdad sacrificar su vida, dar su vida. Y por esa razón Baha'u'lláh también afirma que una de esas pruebas, segunda prueba, no estamos hablando el libro es lo más importante, pero segunda prueba para Baha'u'lláh en el libro de certezas es el martirio de los primeros creyentes, cómo dieron su vida por la manifestación.
Ahora llegamos a tercera prueba de Bahá'u'lláh. Podemos ir a 22, por favor, Antonio. Una tercera prueba que Bahá'u'lláh me muestra es la constancia de la manifestación a pesar de las severas oposiciones y ultrajes. La constancia en la fe es testimonio seguro y gloriosa prueba de la verdad, dice Bahá'u'lláh. Otra prueba y demostración de la verdad de esta revelación, que entre todas las demás pruebas brilla como el sol, es la constancia con que la eterna belleza proclamó la fe de Dios. Entonces, en todas las religiones, la constancia de los profetas y mensajeros de Dios es una prueba. Tengan en cuenta que estamos hablando de pruebas comunes. Esto coincide con Moisés, coincide con Jesús y Mahoma. Por lo menos rama ario, podemos decir, rama semita ario de las manifestaciones, encontramos que estas pruebas de Bahá'u'lláh coinciden y son válidos para demostrar la verdad de la fe Bahá'í y el Babí a cualquier amigo cristiano, judío o musulmán, porque mismas pruebas lo demostraron sus fundadores de sus religiones. Bahá'u'lláh dice, podría manifestarse cosas semejantes si no fuera por el poder de una revelación divina o la potencia de la invencible voluntad de Dios. Imagínense, Jesús vino 3 años y dio sus sermones. Mahoma, algo de 40 años. Bahá'u'lláh, algo de 50, 40 años. ¿Cómo puede ser que después de ellos que han desaparecido, ¿no?, sus palabras se mantienen? Tiene que ser resultado de constancia que ellos mismos han tenido, que han inspirado a los demás para que sigan adelante, ¿no? Hay una parte que yo voy a leerlo de Bahá'u'lláh, que escribe sobre su propia constancia y firmeza, que es realmente sentida las palabras que dice. ¿Cuántas han sido los días en que mis seres queridos han sido tremendamente conmovidos a causa de mis aflicciones? ¿Y cuántas las noches durante las cuales mis familiares, temiendo por mi vida, han llorado y se han lamentado amargamente? Y eso no puede negarlo nadie sino quienes carezcan de veracidad. Es concebible que aquel que espera perder la vida en cualquier momento persigue las vanidades mundanas. Cuán extraña las imaginaciones de quienes hablan movidos por sus propios caprichos. Entonces Bahá'u'lláh dice, si yo no estoy teniendo ningún deseo de cosas mundanas, de alguna forma estamos entendiendo de sus palabras que si no está Bahá'u'lláh buscando ningún deseo mundano, ningún rango, ninguna posición mundana, si está con constancia, está dispuesta a dar su vida, entonces tiene una misión sagrada, porque cualquier de estas personalidades, Bahá'u'lláh dice, son consideradas como un filósofo por lo menos, y podían haber vivido muy feliz, inclusive mundanamente podían haber sido ricos también. Pero ninguno de ellos aceptó, sino que dio su vida. Fue constante en enseñar la palabra, difundir la palabra de Dios, y algunos lugares podemos ver que es una imposición de Dios hacia ellos, que ellos gustosamente aceptan su misión. ¿Podemos ir a 23, por favor, Antonio? ¿Alguien podía leerlo? Aunque amenazado por las espadas de nuestros enemigos,
Convocamos a toda la humanidad a dirigirse a Dios, el artífice de la tierra y del cielo. Por favor, más fuerte, ¿Más fuerte? por favor. Aunque amenazado por las espadas de nuestros enemigos, convocamos a toda la humanidad a dirigirse a Dios, el artífice de la tierra y del cielo, y le rendimos tal ayuda que no puede ser obstaculizada ni por las huestes de la tiranía, ni por el ascendiente de la gente de la iniquidad. Nos en verdad hemos venido por amor a vosotros y hemos soportado los infortunios del mundo para vuestra salvación. ¿Podemos leer el 24 también, por favor? Estos son pasajes que Bahá'u'lláh habla de su constancia, de su sufrimiento. Antonio. Está cerrado tu micrófono, Antonio. Tu micrófono está cerrado, de Ricardo también. Mi cuerpo ha soportado encarcelamiento para que podáis libraros de la esclavitud del ego. Fijad entonces vuestros rostros en su semblante y no sigáis las huellas de cada hostil opresor. Verdaderamente, Él ha consentido ser amargamente degradado para que vosotros pudieseis alcanzar la gloria. Muchas gracias. Bueno, hay versículos similares en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que muestra que Jesús también acepta este mismo argumento de constancia. Podemos ir, por favor, a Antonio, a vista 28. Bueno, ese es el parábola de Jesús que dice sobre el buen pastor. No sé si Ricardo puede leer. Sí. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Muy bien. Bueno, terminamos con 3 pruebas, queda una sola, que con este podemos andar también unos 7 o 8 minutos y terminamos. Por favor, un poco paciencia. Vamos a ir ahora a cuarta, vista 29, por favor, Antonio. Bahá'u'lláh dice, entre las pruebas de la verdad de su manifestación estaba el ascendiente. Ascendiente quiere decir influencia. El trascendente poder y supremacía que él, el revelador del ser y la manifestación del adorado, solo y sin ayuda, ha revelado por todo el mundo. Quiere decir el poder, la influencia que ha tenido la manifestación de Dios sobre creyentes, miles de creyentes que hasta que han dado su vida, y sabemos que con esta influencia, esa transformación de los creyentes de la sociedad,
asegura la permanencia de la causa divina y después surge poco a poco una comunidad y una nueva civilización. Quiere decir, la constancia de la manifestación muestra después su fuerza, sus energías espirituales, produce una influencia, un trascendente poder sobre la humanidad, como hemos visto el caso de Baha'u'lláh sobre dos reyes potentes que levantaron contra él, y muchos teólogos. Caso de Jesús lo mismo también, gobierno y sacerdotes. Caso de Mahoma también, Moisés también, Faraón levantó contra él, pero a pesar de eso pudieron vencer. Y esta constancia, este poder, produce una transformación, o es resultado de transformación, perdón, produce una transformación sobre los creyentes, y esta transformación se expande, produce una comunidad, y esta comunidad poco a poco crea una civilización. Como hemos hablado, crea una minoría creativa que poco a poco se convierta en una civilización, construye una civilización. Hoy día conocemos civilización cristiana, maometana o hindú, que lo que tenemos hoy día es resultado de estas civilizaciones religiosas, en verdad. Vamos a 30, por favor. Ahora, Baha'u'lláh habla de qué es el propósito de esa transformación. ¿Por qué hablamos de la transformación en la religión? Él dice, no es el objeto de toda revelación efectuar una transformación del carácter total de la humanidad, transformación que da a manifestar tanto exterior como interiormente, efectuando su vida interior y sus condiciones externas. Ya que si no fuese cambiado el carácter de la humanidad, sería evidente la futilidad de las manifestaciones universales de Dios. Entonces, Baha'u'lláh toma como cuarta prueba esa transformación de la humanidad, transformación individual y colectiva, como la prueba de la manifestación de Dios, de la verdad. Y hemos visto, cambian los creyentes cambian una comunidad, forman una comunidad, y comunidad influye sobre la sociedad en general. El crecimiento de una causa en el nombre de Dios, su permanencia y su consolidación en una comunidad creciente, destinada a crear una nueva civilización, en sí es la prueba de la verdad de una manifestación. ¿Podemos ver el vista 31, por favor? ¿Alguien podría leerlo, por favor, si es posible? Además, has de saber que Él es quien por su propio deseo ha creado todo lo que está en los cielos y todo lo que está en la tierra. ¿Cómo puede vencerle entonces aquello que ha sido creado por su mandato? Si esta causa es de Dios, nadie puede derrotarla. Y si no es de Dios, los teólogos entre vosotros, los que siguen sus deseos corruptos y quienes se han rebelado contra él, seguramente bastarán para vencerla. Baha'u'lláh. Entonces, bajo la cita aquí, si este consejo es de Dios, permanecerá; si no es, desaparecerá. Lo menciona Baha'u'lláh porque en la Biblia es uno de los argumentos de los cristianos cuando hablan
con los judíos o demuestran la verdad de Cristo. Y es la respuesta que dio Reina Victoria a la epístola o carta o tabla de Bahá'u'lláh. Mientras que Napoleón III tiró la tabla de Bahá'u'lláh, dijo, si él es Dios, yo soy 3 veces dioses. La Reina Victoria, que hasta hoy día existe, gracias a esta respuesta que dio a Bahá'u'lláh, dijo, si este es de Dios, permanecerá, si no es de Dios, desvanecerá. Lo mencionó lo que dice en la Biblia y Bahá'u'lláh dice. Y por esta actitud, y por su actitud de liberar o prohibir la esclavitud, su reinado fue bendecido. Inclusive Reina María de Rumania, bueno, era descendiente de Reina de Inglaterra, y todavía hoy una de las pocas reinadas que existe, mientras que todos desaparecieron, es de Inglaterra. Y es gracias a la respuesta que dio Reina Victoria con bastante sabiduría, sin arrogancia como los demás reyes de Irán o de Francia o de Alemania. Ella dijo, si es de Dios, permanece. Si no es de Dios, desaparece. Ahora, ¿de dónde viene esto? Les voy a hacer esa anécdota y después podemos terminar. Después de Pentecostés, que hemos hablado que fue 50 días después de crucifixión de Cristo y resurrección de Cristo, entonces los discípulos estaban enseñando en las iglesias. Los sacerdotes los agarraron, los pusieron en cárcel, que en la noche un ángel les liberó. El día siguiente estaban enseñando en templo. Otra vez los llevaron y formaron un consejo, un concilio, para juzgarlos. Entonces, cuando estaban allá, San Pedro y otros discípulos, un doctor en la ley, Gamaliel, levantó y cambió y puso la base de si este consejo es de Dios, desvanecerá. El relato está en la Biblia. Yo quería que ustedes mismos lo vean qué dice. Vamos a vista 32, por favor. ¿Alguien puede leerlo? Es más como un relato, no es texto. ¿Quién quiere leer? Antonio. Ya. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que se sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a la nada. 33, por favor, continuación de ese relato es. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a muchos pueblos. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de esos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Muy sabio, ¿no? Muy profundo. Y ese es que Reina dijo y Bahá'u'lláh lo confirmó en su texto. Entonces nosotros podemos deducir que si un consejo que viene en nombre de Dios, una enseñanza que viene en nombre de Dios, no en nombre de cualquier persona, si el autor de este consejo, esta enseñanza, dice es enviado de Dios, de parte de Dios, y su mensaje permanece, nosotros somos privilegiados que ya pasaron 170 y tantos años, podemos ver que ha permanecido, no estamos en primeros días.
Entonces, si ha permanecido, entonces es de Dios. Si no fuera de Dios, desaparecía. Para mí, este argumento, esta razón, es una de las mejores razones que se puede hablar con los amigos cristianos, ¿no? Porque los mismos amigos o teólogos cristianos lo utilizan frente a otros pueblos. Porque Gamaliel era un judío y está registrado en la historia del judaísmo, por supuesto. Entonces, nosotros podemos argumentar, para adherirnos a que si el consejo es de Dios, permanece, si no es de Dios, desvanece. Ya 170 años han pasado. Shoghi Effendi dice, los primeros 100 años, primer siglo, era suficiente para demostrar que esta revelación ya nadie puede destruirlo, sino que continúa. Dice, primer siglo era suficiente para demostrar esto. Bueno, con esto terminamos cuarto prueba también y espero que, bueno, haya quedado algo de estas clases, algunos argumentos, algo que podían servir para los amigos. No sé si tienen unos 7 minutos. Yo quería contar una anécdota de la fe Bahá'í sobre la transformación. ¿Están de acuerdo o están cansados? Duana Rivera, ¿está cansado? Estamos de acuerdo. Bueno, los Bahá'ís en Ashgabat, en Rusia, comenzaron a crecer y tenían una comunidad bastante próspera, muy grande, de tal forma que ahí hicieron primer Mashgul Askar, primer templo Bahá'í. En esta ciudad, no hay duda que habían muchos iraníes y musulmanes que habían ido de Irán y seguían con sus prejuicios en Ashgabat. Y había un comerciante Bahá'í muy conocido en Bazar, en mercado, y que ellos trataban de alguna forma mataron a su tienda, lo acuchillaron varias veces y lo mataron. Se llamaba Muhammad Reza Esfahani. Los gobernantes les van a apoyar. Los Bahá'ís se quejaron ante el zar de Rusia, emperador de Rusia. El emperador de Rusia inmediatamente encargó al gobernador que lo averigüe. Entonces averiguaron, capturaron a los asesinos, que eran 2, y muchos de los mercaderes que estaban en este bazar, y entonces hicieron juicio. De parte de los Bahá'ís fue un erudito Bahá'í que se llamaba Abul Fazl y un grupo de los Bahá'ís, y de parte musulmanes otro, y habían abogados, todo un juicio. Y el gobernador estaba presidiendo la reunión. Y por fin llegaron a la conclusión que esas 2 personas, por supuesto, había muchas maniobras para que se liberan a los asesinos, pero el gobierno de Rusia era justiciera, no era como de Irán que favorece a los asesinos. Por fin condenaron a esas 2 personas y pusieron en cárcel a muchos y enviaron a Siberia a muchos de los que estaban involucrados y habían motivado que esos 2 jóvenes vayan y matan a Sayyid Muhammad Reza, Haji Muhammad Reza Esfahani. Y para otros 2 llegó orden de ejecutarlos en plaza pública. El día siguiente, bueno, armaron todos los arcos para ejecutarlos. La gente estaban todos a las 12 de mediodía, tenían que ejecutar a los 2.
y trajeron a los dos prisioneros. Parece una película, pero eso es verdad. Tiene muchos detalles. Yo estoy diciendo muy momentos emocionantes. Antes, día anterior, los bahá'ís habían intercedido ante el gobernador que los perdonen la vida y los envían a Siberia, que en ese tiempo era castigo. Que los liberen, no queremos matarlos. ¿No? Y entonces, a las 12 en punto, llegó un soldado de parte del emperador al gobernador y lo entregó el decreto que fueron perdonados. Quiere decir, fueron perdonados su vida, que la intercesión de los bahá'ís tuvo su efecto. Ahora, miran el poder de transformación que Baha'u'lláh había hecho. Que dos personas sean asesinos, los bahá'ís sabían que esos son asesinos, podían vengarse, pero lo perdonaron. Perdonaron vida a estos. Y si lo mandaron a Siberia, seguramente era por las leyes, normas, que algún castigo debería existir. Después Baha'u'lláh escribió una tabla que está en pasajes de los escritos de Baha'u'lláh. Lamentablemente yo busqué para encontrarlo, no pude, pero puedo dar si alguien necesita, que Baha'u'lláh dice, gracias a Dios que nuestras enseñanzas tuvo su efecto, de tal forma que los bahá'ís han podido interceder ante las autoridades para perdonar a sus enemigos. Quiere decir, esa es una actitud ejemplar. Ya tiene que llevarlo a las autoridades, lo que recomienda en la fe bahá'í. Es una historia que cuando uno lo lee con detalles, porque ese erudito de la fe que se llama Abul Fazael escribió en detalles, y él mismo un informe ocurrió en 1888. Bueno, con esta anécdota de fuerza transformadora de Baha'u'lláh terminamos nuestras clases. Perdonen si estructura de clase tiene que ser así, porque yo quería que ustedes conozcan que cada argumento, cada prueba está apoyada en la Biblia. Por esa razón, la apoyé bastante y, por supuesto, existen los PowerPoint. Si ustedes desean, pueden enviarlo, pedirlo de Antonio. Antonio tiene todo. Excelente. Yo después que tengo tiempo voy a juntar todos los textos para preparar tal vez algo, un folleto para entregar a los amigos que desean. Porque como dije al comienzo, estos versículos de la Biblia son resultados de mucha búsqueda en diferentes libros bahá'ís para ponerlo, porque no son pruebas específicas. Nosotros tenemos mucha literatura sobre pruebas específicas, pero no tenemos sobre pruebas comunes. Bienvenido, Duana Rivera. Gracias. ¿Algún comentario, preguntas, por favor? Un aplauso entonces Bueno. para... Muchas gracias, Manuches. ¿No? Por favor. ¿No? Y nos avisa Bernardino. cuándo será su próximo tema. Próximo tema, yo estos días estaba pensando mucho, no se asusten, sobre muerte, porque es un problema. Mucha gente lleva ahora fobia de la muerte, ¿no? Porque cada vez escucha un amigo falleció, una persona falleció, más que todo por corona. Entonces es bueno tener una charla sobre ese tema relacionado con la muerte. Y sobre esto estoy pensando,
no voy a ir a otro mundo para traer información, por supuesto, pero estoy pensando preparar algo así sobre ese tema. Para los bahá'ís hay varios temas, pero si hay no bahá'ís, bueno, hay que pensar. Yo por esa razón pensaba que pueden haber algunos no bahá'ís, amigos no bahá'ís, que estos versículos de Biblia servirían mucho para amigos que enseñan a los evangélicos y a otras personas católicos. Les sirve bastante estos versículos que están que estaban en este PowerPoints que hay en general. Bueno, muchas gracias. Yo me voy. Gracias, Jim. Hermano Manesfield, Gracias a todos. Gracias, señor. hermano, Sí, diga nomás, yo Bernardino. te tengo una pregunta. El otro día hemos ido ante un amigo que es evangélico. Sí, Hemos explicado algo sobre la fe bahá'í, donde nos dijo él, se bajó la segunda venida de Cristo, ¿por qué no se terminan los sufrimientos de este mundo? Cuando vuelva a Cristo, entonces todos los sufrimientos tenían que desaparecer y teníamos que vivir en paz. Así nos dijo. sí. Bueno, va a desaparecer poco a poco, no es de golpe, ¿no? Que sí tiene que establecer todavía el reino de Dios en la tierra. No va a desaparecer de golpe, sino que durante cuántos miles, 6,000 años hemos creado sufrimiento e injusticias, es imposible que desaparece. Preguntan de Abdul Bahá, ¿cuándo se establece el reino de Dios en la tierra? Y él dice, depende a ustedes, cuando quieren. Este mismo amigo evangélico, si acepta a Bahá'u'lláh, comienza a acelerar el proceso. Pero si todos dicen que no, mi religión es verdadera, por supuesto, nunca va a venir ese día. Además, en tiempo de Jesús también, Jesucristo dice con su venida va a desaparecer la muerte, pero la muerte sigue, que es muerte espiritual, por supuesto, ¿no? Ahora, los sufrimientos van a desaparecer, no en esta forma que nosotros creemos. No vamos a tener una vida de panchos, que no hacer nada, como algunos testigos de Jehová dibujan que uno está andando en un jardín, no hace nada, siempre están con guitarras y con delicias. No es así, la vida sigue igual en este planeta. Ya lo leí. Vamos a trabajar. En trabajo, de alguna forma, es un esfuerzo físico, un sufrimiento, pero no es un sufrimiento causado por los hombres, es decir, por Dios, de ninguna manera. Y los sufrimientos van a existir, no en esta forma que ahora tenemos. La ciencia va a avanzar. Hoy en día no tenemos malaria, no tenemos parálisis infantil, ya lo han eliminado, vacunando a 2 billones de niños. No tenemos muchas enfermedades que antes teníamos y están desapareciendo, ¿no? Entonces, la ciencia viene para darnos mayor comodidad, menos sufrimiento, pero ciertos sufrimientos, ciertos esfuerzos deben existir. Abdul Basi dice que si todos son ricos, cómodos, entonces ¿quién va a ser panadero? ¿Quién va a ser herrero? ¿Quién va a ser no carpintero? Si todos quieren estar ricos, bueno, todos van a vivir a costa de quién. ¿Quién va a ser agricultor? ¿Acaso la agricultura no tiene sufrimiento para sembrar? No importa, aunque sea con maquinarias, exige esfuerzos. Si el paraíso, entendimos nosotros el paraíso en lugar de seguridad, un lugar de paz y unidad, que el hombre goza de estas virtudes o goza de estas bondades, de la paz, de seguridad, de tranquilidad. Pero un sufrimiento o pensar que los sufrimientos van a desaparecer,
no van a desaparecer en esta forma que nosotros. Y desde ahí para adelante, la aeronáutica es impresionante. Hoy vemos esas naves grandes surcando los cielos gracias a ese momento. Perdón, diga otra vez, no escucho bien. Lucho estaba hablando. No, en realidad no dije nada, era un video. ¿Quién estaba hablando sobre ese tema? Podía opinar también. En resumen, Bernardino, para no tener sufrimiento, tenemos que acelerar el reino de Dios en la tierra. Si los judíos hubieran aceptado a Jesús, ya estábamos 2000 años adelantados. Lamentablemente no la aceptaron. Ahora los amigos evangélicos lo mismo. Bahá'u'lláh dice, he traído el reino. Dice, la puerta está abierta. ¿Por qué cierran la puerta a mí? Usted lean la tabla a los cristianos. Está en el libro Tablas de Bahá'u'lláh después de revelación del libro de Actas, libro sagrado. Primer tabla es tabla la más sagrada o tabla a los cristianos. Ahí Bahá'u'lláh dice, la puerta está par impar, está abierta. ¿Por qué la cierran a mí, a mi cara? Entonces los cristianos tienen que investigar realmente sin perjuicio y entonces podemos acelerar el reino, podemos acelerar un mundo sin sufrimiento humano, ¿no? Sufrimientos de más. No sé si tenías que decir al amigo que cómo quiere el mundo sin sufrimiento, cómo es. Cuando viene Jesús, inmediatamente no desaparecen los sufrimientos. Es lógico. Las cosas tienen proceso. Dios hace sus obras por medios y por medios humanos, por corazones transformados. Si no seamos pacíficos nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a tener paz? Si seguimos produciendo corrupción, sufrimiento a los demás, por supuesto el mundo no va a cambiar. Ahora, la visión de un evangélico es diferente, ¿no? No hay que preocuparse mucho. Si un evangélico tiene un corazón puro, con argumentos que yo presenté, tiene que aceptar la fe. Hace 176 años tenemos la fe Bahá'í. 177 o 76. ¿No? 77. En la Biblia dice si ese consejo es permanente. Si es permanente, es de Dios. Si no es permanente, no es de Dios. Jesús dice, toda la planta que mi Padre Celestial no plantó será desarraigada. Bueno, sabemos que Jesús no era mentiroso, era verdad, era veraz. Si la fe Bahá'í no es planta que Dios me plantó, tiene que desaparecer, pero no ha desaparecido y cada vez está creciendo más. Después de cristianismo es la religión más difundida en el mundo. Sí. Y hay otros argumentos que ustedes han escuchado. Por ejemplo, la constancia, sufrimiento del Bab, el martirio del Bab, sufrimiento de Bahá'u'lláh por 50 años, 40 años, ¿no? Todas esas son razones porque Jesús dice, el pastor verdadero da su vida por sus ovejas. Bueno, ¿qué argumento más quiere un evangélico, un católico para aceptar a Bahá'u'lláh? ¿Son pastores verdaderos o tenemos que desmentir lo que dice Jesús o aceptar lo que dice Y estos argumentos son suficientes para demostrar que la misión de Bahá'u'lláh era verdadera o misión del Bab, ¿no? Ahora no hablamos de pruebas específicas como 1844 y otros que siempre lo cuestionan, ¿no? Sí, está bien claro. Es que el amigo
ahora esta charla quería hacerlo escuchar, pero no tuvo tiempo. Pero él aceptó mañana de Panamá, va a proyectar también. A eso sí, voy a ir a hacerlo escuchar. Lo que puede hablar con él, pregúntale quién fue Elías. Yo siempre ya. hago ¿Quién fue Elías? Ajá. Y Elías, él va a decir, sí, es un profeta que tiene que venir y que fue prometido venir. Elías había ido al cielo. Y en últimos libros, Malaquías, últimos versículos de Malaquías, últimos libros del Antiguo Testamento, dice, Elías va a venir. Hemos hablado en clases, ¿no? Sobre ese tema. Preguntan de Jesús, dice, Elías vino. El que tiene oído, que oiga. ¿No? Jesús, que Elías vino. Y después dice, Elías era San Juan el Bautista. Entonces uno pregunta del amigo evangélico y católico, bueno, entonces, ¿cómo San Juan, después de 600 años, ha sido Elías? Además, Elías ha ido al cielo, San Juan nació del vientre de Elizabeth. Claro. ¿No? ¿Cómo, aunque sea por obra del Espíritu Santo, pero cómo nació en la tierra? ¿Cómo puede ser Elías que ha ido al cielo y San Juan nació aquí? Su nombre era Juan, otro era Elías, tenían diferentes edades, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero cuando Ángel apareció a Elizabeth, mamá de San Juan, le dijo que va a venir, es Elías con poder y el espíritu de Elías. Con el poder y el espíritu de Elías. Entonces tú puedes argumentar que, bueno, si San Juan es Elías porque tenía poder y Espíritu Santo, de misma manera Bahá'u'lláh es Jesús, aunque su nombre es Bahá'u'lláh, tiene otra edad, nació en otro lugar, pero Bahá'u'lláh es Jesús porque vino con espíritu y poder de Jesús. Ahora, él dirá, bueno, pero ¿dónde está su espíritu y poder? Dígale, bueno, véalo en los escritos. Sí. Vea en los escritos, vea en sus 6 millones de creyentes que ha creado. Vea en los creyentes que han dejado de beber, han cambiado su vida, como también Jesús ha hecho, por supuesto, ¿no? Véalo en la vida de esos bahá'ís. Si bahá'ís son malos, ¿no? Y da tu propio ejemplo. Si yo soy malo, si soy borracho, si soy que es corrupto, si engaño a los demás, no me cree que Bahá'u'lláh es verdad. Pero si no soy esto, bueno, entonces me ha cambiado, me ha transformado. Uno puede dar estos argumentos de pruebas comunes a los amigos cristianos. Ahora, si tiene un corazón puro, si realmente es buscador de la verdad, acepta. Pero si está buscando, dando vuelta, no acepta. Un maestro mío decía que si alguien está dormido, usted lo llama, abre su ojo. Si no abre si está bien dormido, lo pellizcas y abre su ojo, despierta. Pero si finge que está durmiendo, aunque rompas la silla en su cabeza, no va a abrir su ojo, ¿no? Porque finge que está durmiendo, pero no está durmiendo. Ahora, si una persona realmente está durmiendo, no quiere dormir, no quiere despertarse, bueno, nadie puede hacer nada. Es lo que dice Bahá'u'lláh, ámame para que tú ame. Si no me amas, mi amor jamás llegará a ti. Si una persona no abre la ventana, no va a recibir la luz de Bahá'u'lláh. Para eso tiene que levantarse y abrir su ventana. Tiene que dejar esos velos de la gloria, ¿no? Lo que impide para que conozca a Jesús en su segunda venida. Y por supuesto, siempre en nuestra conversación, lo que realmente puede vencer, o puede, perdón, no vencer, convencer a estos amigos es nuestra amabilidad y cariño comprensivo, ¿no? Esa nobleza que Bahá'u'lláh dice. Tenemos que tener esa nobleza de escucharlo y de ninguna manera decir una palabra que se entristece o se apene.
Si nosotros podemos mantener esta altura, ese es el condimento que lo facilita la palabra, ¿no? No entrar en un debate de ninguna manera, ningún debate, evitar cualquier espíritu de debate con los amigos cristianos, sino que como un intercambio de ideas. Porque Jesús dice, donde dos personas discuten, donde dos personas están unidos, yo estoy presente. Eso quiere decir, si dos personas no están unidos, no está. Entonces los evangélicos que comienzan a mostrar su libro así, discuten y discuten, ya Jesús se fue. Ya no está en esta discusión, diálogo. No hay nadie ahí, fuera de dos personas que discuten, ¿no? Entonces los Bahá'í, nuestra característica o distintiva tiene que ser que seamos muy comprensibles, muy amables. Baha'u'lláh dice, nuestra palabra tiene que ser como leche que educa. La leche educa, ¿no es así? La leche educa. Y San Pedro decía, les eduqué con leche, les alimenté con leche, no con carne, dice San Pedro o San Pablo. Nosotros también tenemos que educar con leche y poco a poco después, bueno, con un bife, ¿no? Muy claro la Así la explicación. palabra tiene que ser, dice Baha'u'lláh, como miel dulce y como leche que eduque. Sí, si no, no va a tener efecto. Baha'u'lláh dice, para que la palabra tenga efecto, tiene que tener dos características. Uno, con respeto a la gente y el lugar. Después dice, tiene que tener tacto y moderación. Tacto es sabiduría, moderación es tener un corazón puro cuando uno habla con la gente. No pensar, muchas veces los amigos de evangélicos están pensando mientras tú hablas, ¿cómo verte? Esa no es actitud para aprender, ¿no? Claro. Tiene que ser más comprensivo. Y Baha'u'lláh da un ejemplo de Abdul Bahá. Dice, fíjense Abdul Bahá, con cualquier persona que hable, otro piensa que está aprendiendo algo, Abdul Bahá está aprendiendo algo de él, ¿no? Sabemos que Abdul Bahá sabía bastante. Sí. Entonces, nuestra actitud realmente tiene que ser una actitud que estamos aprendiendo. Por supuesto, no fingiendo, sino que tratar de aprender algo del amigo, que es difícil. Estas actitudes algunas veces llevan a uno hacia, ya lo sacan de la casilla, pero hay que mantenerse dentro de la casilla hasta lo posible, no tratar a comprenderlo también. Es que es difícil. Nosotros hemos conocido la fe hace años y para una persona decir que ahora Baha'u'lláh es Jesús es difícil. El mensajero de Dios. Sí. ¿Cómo Sí, va a dejar, más que todo si tiene un cargo en la iglesia o como pastor y otro, cómo va a dejar todo esto para aceptar? Es difícil, no es fácil. Esos son velos de la gloria que cubren los ojos. Son nubes que nos dejan ver a Cristo en su segunda venida. Bueno, pero dígale, el reino vendrá cuando tú quieres, cuando nosotros queremos. No hay otra forma. El reino es la distinción de nosotros. Entonces está... Sí. Díganos más. La distinción de nosotros con los evangélicos, católicos, otras religiones que nosotros decimos, ya reino comenzó, estamos construyéndolo. Nuestra administración es el armazón del reino de Dios en la tierra. Estamos construyéndolo. Mientras estamos transformando a la gente también, corazón a corazón. Mientras que los evangélicos, testigos de Jehová y todos dicen que el reino vendrá. Nosotros decimos ya vino, ya está viniendo, ya estamos construyéndolo. Ya comenzó.
Ahora, testigos de Jehová y adventistas dicen, sí, comenzó pero en el cielo. Jesús está reinando del cielo. Que en 1844, que tenía que venir, vino, pero del lugar sagrado en el cielo pasó al lugar más sagrado, que es un modelo de templos judíos. Dice que está reinando, pero está en el cielo. Los testigos de Jehová dicen la venida no es venida, es presencia, apariencia, que es muy diferente. Totalmente han cambiado todas las palabras en la Biblia. Su nueva Biblia han cambiado la venida del Señor a apariencia del Señor. Entonces hay que ver también qué grupo evangélico uno está hablando. Bastante. Pero de cualquier modo, háblale de estas pruebas generales. Yo creo si realmente quiere razonar y tiene un corazón puro, lo va a aceptar. Sí. Sí, Otra según cosa él. que puedes decir, que le deja comprometido, dígale, esta noche antes de dormir, piensa en lo que te dije. Entonces, cuando va a la cama, forzosamente va a pensar sobre lo que usted dijo. Quiero o no va a pensar. Ay, es que mañana en la noche voy a ir a su casa. Sí, dígale, esta noche va a pensar y va sobre lo que he dicho. Y va a ver, de repente, Abdulbah viene a su sueño. Ya, hermano, está claro las cosas entonces. Dorothy Baker, abuela de Cristal, escribe en sus anécdotas, había una señora que muchos discutían sobre la fe, hasta que una noche Abdulbah vino en su sueño. El día siguiente vino la señora enojada con Dorothy Baker. Caramba, Jesús nunca viene a mi sueño, ahora Abdulbah hasta viene en mi sueño. Y rechazó la fe por esa razón, que Abdulbah estaba en su sueño, ¿no? Que ha violado mi dominio de sueño. Su hija parece que ya está cansada. ¿Cómo se llama ella? ¿Perdón? ¿Tu hija cómo se llama? El que está al lado de Mi usted. hija, no, es una vecina de aquí de San Julián, es un bajay también. Bienvenida. Bienvenida, vecina, con comida todavía. Muy buenas noches, aloha. Buenas noches.